Hola, ¿sí? ¿Ahí se escucha bien? Bueno, entonces, por donde veníamos, estamos más cerca de América Latina al estar todos en casa, por decirlo así brevemente y tratando de que el audio esté funcionando. ¿Sí? ¿Confirmamos que está funcionando? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, continúo. Esta tarde, noche o mañana, dependiendo de dónde estemos, vamos a tener una conversación abierta entre Mila Bonchoviak y Juan Pablo Balcázar. Justo después de esta conversación, que durará unos 30 minutos, en donde podemos recibir comentarios y preguntas del público a través del YouTube y del Facebook de las dos transmisiones, pasada una media hora de esta conversación, podremos abrir el turno de preguntas y comentarios y avanzar un poco más con la participación de ustedes. Justo después abriremos el link para poder ver el concierto de El Otro Cuarteto para el Fin de los Tiempos, realizado por Juan Pablo Balcázar Quartet hace unas 2 semanas y grabado en este mismo espacio, masterizado y todo. Voy a presentar a los participantes de la mesa de la conversación de hoy. Mila Bonchoviak, que es licenciado en composición musical por la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina. Es actor especializado en comedia, ha obtenido el Premio Internacional SGAE de Música Electroacústica y ha participado en los festivales LEM y Zeppelin. Ha compuesto también música para obras de teatro, documentales y también audiolibros. También se dedica a realizar dirección y acompañamiento a procesos creativos en las artes escénicas. Volviendo a la parte musical, forma parte de un grupo muy importante aquí en Barcelona, que es la Always Drinking Marching Band, con quien ha hecho giras prácticamente por todo el mundo. En la actualidad investiga en el campo más experimental, como lo hizo en su juventud, en el campo sonoro y en el performativo. Por el otro lado, Juan Pablo Balcázar es contrabajista y compositor, músico con muchos frentes, es una pieza clave en la escena del jazz en Barcelona y también de las músicas improvisadas, pero también en el mundo del hip hop y las músicas latinoamericanas. Juan Pablo Balcázar tiene más de 12 discos grabados, el último se llama Suite Resbalosa, de hace quizás menos de un mes. Es profesor también en el Conservatorio del Liceo de Barcelona, ha tocado con músicos como Lucía Pulido, Marta Gómez, Martirio, en el mundo de las músicas populares, en el mundo del jazz con Guillermo Klein, Marco Mesquida y mucha gente más, y en el mundo de las músicas urbanas o llamadas músicas urbanas con KCO, Sharif Fernández y La Mala Rodríguez. Esto dentro de muchísima más gente. Uno nacido en Colombia, otro nacido en Argentina, ambos barceloneses por adopción, que llevan prácticamente 20 años siendo parte del tejido musical y cultural de esta ciudad. Ellos tendrán esta conversación, como decía, pueden hacer los comentarios por las redes de Facebook y en el vídeo de YouTube. Las iremos recogiendo y después de media hora donde ellos conversarán sobre el cuartet de Messiaen, que ahora os explicarán un poquito de qué va, y la obra que verán posteriormente. Si estuviéramos aquí os pediría un aplauso, podéis aplaudir desde casa si estáis jugando al Rubicon o desayunando o almorzando. Y aquí viene Mila Bonchoviak y Juan Pablo Balcázar. Hola, muchas gracias, Pedro. Pedro Struckel, tú vas a, tiene, a ver, para que nos entendáis, Pedro, que es una fantástica persona y que gracias a él se llevan adelante estas iniciativas, se llama Struckel con una J detrás. ¿Tú has arriesgado algún tipo de pronunciación? Siempre lo he dicho mal. Siempre lo he dicho mal. Yo no sé si es Struckel, Struckel. Yo he dicho Struckel, pero está mal. Porque aparte él nunca te dice la verdad. Es como la W de Theodor W. Adorno, ¿no? Que nunca nadie sabe si es Walter. Bueno, en fin. Pues, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Fantástico. A ver, vamos a empezar fuerte. Si yo tuviese que... la pregunta es la siguiente. El otro cuarteto para el fin de los tiempos, que es tu pieza inspirada en el Quatuor pour les Femmes de Temps de Olivier Messiaen. ¿Tú dirías que es una
imitación, una extensión o una proyección. Y ahora te voy a pasar a explicar estos tres conceptos, que son conceptos que aprendí que estudiamos cuando yo estudiaba orquestación en la universidad con el profesor Oscar Edelstein, que creo que no, si no nos ve en directo nos va a ver en diferido, así que hola Oscar. Entonces estábamos estudiando los cuadros de una exposición de Mussorgsky y el ejercicio era tomar un cuadro y la imitación la referencia es siempre pictórica, ¿no? Entonces, si tú tienes una mano, la imitación sería hacer la mano, casi igual, digamos, puedes mover levemente el ángulo, tal vez cambiar un poco el tono de la piel, blurrearla un poco, pero esa sería la imitación. La extensión sería ya la mano, digamos, en una posición totalmente distinta, tal vez otro color de piel o incluso otro material, ¿no? Y la proyección ya sería la mano en movimiento, que prácticamente sería muy difícil de reconocer como mano. Entonces, bajo estos parámetros, sabiendo que tu otro cuarteto por el fin de los tiempos está debajo del gran paraguas del jazz, ¿no? También. Pero más o menos un poco para introducirnos en estos tres parámetros, ¿dónde crees que se ubicaría? A ver, creo que yo, digamos, he usado como mi propio parámetro, digamos, uso mi propio parámetro y va a sonar un poco extraño, pero para mí entra como en el mundo de una especie de plagio, como una especie sí, una especie de plagio, por decirlo de alguna manera, es como robar, como tomar ciertas cosas puntuales que no hacen a la obra en sí, o no necesariamente hacen a la obra en sí, pero son cosas que a mí me mueven, y a partir de esos elementos extraerlos de la obra y pues generar una nueva pieza, por decirlo de alguna manera. Entonces, es como, así, sí, no sé, por ejemplo, ahora que estábamos hablando me preguntabas por lo del hip hop, por ejemplo, lo que hacen en el mundo del hip hop es robar o plagiar de alguna manera un pequeño sampler de alguna cosa. Esto lo trabajan, lo cambian de tempo, lo cambian de no sé qué, lo cambian lo suben de velocidad, lo cambian de tono, lo que sea, y sobre eso generan nuevas músicas y entonces aparece una música nueva, ¿no? Más o menos este sería un poco el proceso que seguí, digamos, con la obra. Qué bueno, sí, sí, o sea, un concepto, me gusta el concepto de hip hop, ¿no? De tomar... Es una especie de plagio suave, de alguna Sí, manera, bueno, no sé. no, porque es tomar un elemento que te sirve de disparador para crear, a ver, tú has creado 50 y pico minutos de música en donde ahora nos vamos a meter un poco en las entrañas y vamos a ver qué citas literales hay pocas, ¿eh? Lo vamos así que, sí, yo le diría disparador, ¿no? Más, sí. Puede ser, sí, sí, sí. Porque la palabra plagio tiene como según cómo se puede ver como de manera negativa. Es verdad, ¿no? sí. Sí, desde hace mucho tiempo que me apoyo en esa palabra y le he quitado la parte negativa y no la entiendo como tal, porque dentro del mundo del jazz estamos casi que plagiando todo el rato tiempo. a los que han estado antes. Sí. Llevamos 50 años plagiando a Charlie Parker, 50 años plagiando a Miles Davis, o sea que digamos que le he quitado un poco de hierro, pero entiendo que pueda entenderse por... Juan Pablo, Olivier Messiaen es hijo de Cécile Savage, una poetisa, no sé si lo estoy pronunciando bien, espero que sí, y su padre, el señor Messiaen, que me olvidé el nombre de pila, tradujo las obras de Shakespeare al francés, en fin, viene de un ambiente muy artístico e intelectual. ¿Tú provienes de una familia así o de una familia más asá? No necesariamente relacionada con el mundo del arte, digamos, pero pues sí, una familia con una formación académica, digamos, fuerte. Mi padre es académico, entonces... pero, digamos, pero sí que lo que sí es que nunca tuvimos una relación, la familia nunca tuvo una relación fuerte con la música, digamos, o con la formación musical. Fue un poco extraño, incluso para mí, cuando definitivamente tomé la decisión
de hacerme músico fue una cosa que yo creo que yo tampoco esperaba, no sé, se fue gestando y tomé esa decisión pues cuando había que tomarla, a los 17, 18 años, cuando terminé el colegio. Pero sí, no era una cosa que venía de vocación desde los 5 años, de que había estado en escuelas de música y tal, no, no. Fue una cosa que se fue gestando casi con la adultez, digamos. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, fantástico. El caso de Messiaen es distinto, pero bueno, es importante que sepamos que no todo el mundo tiene que ser como Messiaen para poder dedicarse a la música, Totalmente, ¿no? sí, Es sí. una cosa que hay que dejar muy, muy clara. Totalmente. Messiaen sí que fue un pequeño geniecillo en ese sentido, y él fue organista. Vamos a contar un poco cómo es que llegó a la situación de componer el cuarteto, si te parece. Sí, sí, total. Pero antes me gustaría decir, porque claro, nos vamos a centrar mucho en el Quatuor pour les Femmes du Temps, que es la obra más conocida de Messiaen, que hay muchísimos libros escritos y en nuestro último encuentro decíamos que estábamos esperando la película ya, ¿no? Total. Pero hay un Messiaen antes y después del Cuarteto para el Fin de los Tiempos, ¿no? Claro. Entonces, Messiaen es uno de los compositores más importantes del siglo XX. Yo te comentaba que yo lo conocí a él, por supuesto por el cuarteto, pero sobre todo por Modo de Valores e Intensidades, que es una pieza para piano que se la coloca como la primer pieza de serialismo integral, que es, digamos, ya el control de todos los parámetros, no solo la altura, sino también ritmo y en fin, y intensidades. Y él fue maestro, ni más ni menos que de Pierre Boulez, de Karlheinz Stockhausen y de Yannis Xenakis, o sea, la Premier League de la música contemporánea de los años 50. O sea, no es que es una figura que compone un cuarteto en una situación extraordinaria que ahora vamos a comentar y vamos a tratar de adjetivarla lo mejor posible, sino que él también tiene una huella mucho más allá de esta situación extraordinaria, ¿no? Fue alumno de Dukas, no sé si está bien pronunciado, Dukas, no sé, Paul Dukas, pero y bueno, y luego fue maestro de esta gente. Así que bueno, antes de meternos en la historia, yo la última vez que nos vimos, cuando me comentaste que cuando te enteraste de su gran religiosidad te chocó un poco, ¿no? Totalmente. Sin embargo, te quería hacer una pregunta, porque tu cuarteto, que consta de 8 movimientos, igual que el cuarteto de Olivier Messiaen, el tuyo tiene un preludio agregado. Sí. Los títulos de tu cuarteto, ¿no? Despertar, Anuncio, Abismo, El Intermezzo, Eterno, Danza, La Llegada e Inmortalidad, tampoco es que sean muy ligeros, ¿no? No, están sacados de los movimientos, de cada uno de los movimientos, pero les he quitado la parte que tiene que ver con la religiosidad, digamos, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. porque todos los movimientos de Messiaen, pues, hace referencia siempre a Siempre, sí. alguna situación teológica o lo que sea, pero aquí, digamos, para mí el hecho de las palabras en sí, el gordo de las palabras, de las palabras era digamos, el significado gordo era estas palabras, sí, es lo que quiero sí. decir. Más, me parece que en los de Messiaen siempre había, pues, lo gordo era, pues, la significación teológica, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí intenté, para mí, pues, sacar eso y quedarme con lo que para mí era Ya. la base. Para hacértelo así más tuyo, ¿no? Sin Claro. entrar en conflicto, fantástico. Pues entonces la historia es que Olivier Messiaen, claro, entra en guerra, bueno, a la Segunda Guerra Mundial, él era camillero y los soldados alemanes, los nazis, entran a Francia y lo toman prisionero. Ay, que se me cae el micrófono. A ver, ¿está bien ahí, Víctor? ¿Se me escucha? Que se me cae el micrófono. Ahora. Y entonces, bueno, él cae en un campo de prisioneros de guerra. Aquí es la primera cosa que hay que aclarar, ¿no? Porque mucha gente cree que el Quatuor pour les Femmes du Temps se compuso en un campo de concentración. Es diferente un campo de prisioneros de guerra a un campo de concentración del que conocemos
digamos, de donde estaban las cámaras de gas y todas estas situaciones tan terribles. No estoy diciendo que un campo de prisioneros de guerra era un campo de vacaciones, para nada, pero era una situación distinta. Evidentemente las personas tenían que ir a hacer trabajos, pasaban frío, pasaban hambre, pero no había cámaras de gas, venía la Cruz Roja a ver cómo era la situación, digamos, estaba dentro de la lógica esta tan extraña y tan curiosa y tan difícil de entender que son las guerras, ¿no? Y se produce, entonces, porque claro, uno dice, ¿cómo puede ser que se componga algo así en una situación semejante, ¿no? Entonces, claro, porque hay un grupo de gente que oprime a otro grupo de gente y sin embargo, cuando se enteraron de que uno de ellos era compositor, le dijeron, usted señor, venga para acá, componga algo. Y es interesante cómo los deportes y cómo la música o las artes performáticas también en un momento igualan al opresor y al oprimido, ¿no? Entonces, bueno, a ver, los partidos de fútbol me imagino que también si jugabas el equipo de los prisioneros contra los soldados también hay que ver, ¿no? Cómo era ese partido. La cuestión es que un señor, el comandante del campo de prisioneros, un tal von Bills o algo así, se entera y le dice a un tal señor Brühl que este señor se ponga a componer. Y entonces ahí estaba el clarinetista, que era su amigo, que ahora voy a decir el nombre, que no lo sé de memoria, un violonchelista, que era un violonchelista reconocido, y un violinista. Y atención, llegaron a ensayar 4 horas por día, que ya nos gustaría a nosotros, ¿no? Poder tener ese tiempo de ensayo. Y el 15 de enero de 1941 se estrena delante de unas 400 personas el Quatuor pour les femmes de Thames en un día de invierno, de lluvia. Aquí toda la parte, digamos, que le da un halo casi heroico, ¿no? Al cuarteto, que es real y que de hecho sé que te impactó a ti, ¿no? En tus clases con Guillermo Klein fue esto algo que te tocó Sí, sí, muy de cerca. es por ahí por donde entras, claro, cuando te enteras de el momento en el que fue escrito, el momento en el que fue estrenado y tal, es como que te llama la atención antes de escuchar la música, claro, dices, a ver, ¿qué es lo que que ha hecho alguien que estaba en esa situación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha podido escribir? Y entonces, claro, ya también es cierto que te acercas de una manera a escuchar la obra, pues con una predisposición especial. ¿Verdad? Sí, Total. sí. Bien, vamos entonces a meternos un poco ya en la música, porque ya llevamos 15 minutos, como nos acaba de indicar Pedro, pasa rápido el tiempo, la verdad. Y luego seguramente vamos a tener que contestar preguntas. Tus títulos coinciden bastante con los títulos, como has dicho, le has quitado la parte esta, pero hay una parte también que es la de la ornitología que conversábamos, que no está tan presente en tu cuarteto, así como sí otros elementos que ahora vamos a ir escuchando. ¿Qué pasó aquí? No, yo creo que en el séptimo movimiento sí que hay bastante pájaro de parte del saxo, si no me equivoco. Pero Sí, con esos trinos en fortísimo que hace. sí, quizás en el primero sobre todo, pero no, para mí no, realmente no era una cosa importante a mostrar dentro de lo que yo entendía, lo que era la obra de Messiaen, digamos. No era una cosa que quisiera plagiar, Sí, sí, sí. ese elemento no me, digamos que no me emocionaba especialmente, claro. Digamos que lo enfoqué por otro lugar. Pero sobre todo en el primer movimiento sí que es muy evidente ahí, pues, que esto ocurre, porque en la obra original pues casi que los ves, digamos. Sí, sí. Si te parece, vamos a escuchar, Víctor, vamos a preparar para escuchar la primera parte de Messiaen que tenemos preparada. Messiaen, os aconsejo luego de esta charla vamos a escuchar el cuarteto de Juan Pablo Balcazar. Y si de aquí a unos días queréis escuchar la pieza de Messiaen, os aconsejo profundamente que leáis el prefacio que él ha escrito
él ha escrito para su obra, porque es una obra programática. Luego sí, vamos a profundizar un poco en esto. Escribe él sobre el primer movimiento. Entre las 3 y las 4 de la mañana, el despertar de los pájaros, un pájaro negro improvisa, rodeado de sonido eflorescente por un halo perdido en lo alto de los árboles. Transponedlo a un plano religioso, tendréis el silencio armonioso del cielo. Víctor, por favor. De los pájaros está ahí muy presente. No nos olvidemos que Messiaen escribe más tarde un libro que es de ritmo, color y ornitología, ¿eh? Él es un ornitólogo aparentemente influenciado por Dukas, que le dijo, vete a escuchar pájaros. Y como tenía oído absoluto, el hombre se sentaba abajo de los árboles y venga. Tu primer movimiento, para mí, mi impresión, es que nos ofrece una, ay, que hice con mi tablet, nos mete en una situación de las primeras notas de pum, de tiempo brumoso, de no tiempo. Coméntame a ver si estoy equivocando, si estoy diciendo tonterías. No, en verdad la idea era, digamos que aquí intenté ser fiel más que a la partitura, que hay un par de cosas que son citas, pero al texto introductorio de Messiaen. Entonces simplemente les dije a los chicos que la idea era como retratar una especie de amanecer, Es un las amanecer, primeras... un sí, despertar claramente. A ver, sí. lo que he escrito algo aquí. Un despertar no de pájaros, pero sí de un sonido. Luego aparecen los glisandos de la guitarra que de alguna manera nos recuerdan a los glisandos en armónicos Del del tema. violonchelo, en ese Sí. primer movimiento. Entonces hay un no tempo, pero que se va instalando poco a poco, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, es como si estás a oscuras antes del amanecer y de pronto viene el primer rayo de sol y escuchas un pájaro a lo lejos y empieza todo a despertar. Es un poco esa la idea. Vamos a escuchar, Víctor, entonces las primeras notas del primer movimiento, que no del preludio. Eso es. Bueno, escuchábamos ahí como esa especie de amanecer, ¿no? Que se empieza a generar maravilloso. El segundo movimiento de Messiaen, me gustaría leer, me estoy liando con la tablet aquí. Ay, 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 por favor.
¿Tienes algo interesante a decir, Juan Pablo, mientras encuentro esto? Sí. Vale. No, es que hay una cita que como que engloba un poco todo el tema del cuarteto, que realmente fue la cosa que me hizo a mí, de esto no habíamos hablado, No. que fue lo que realmente me empujó a hacerlo, y que ahí es cuando es la cosa que hace que, que yo lo entienda, digamos, desde otro lado, que no es la religión, por decirlo de alguna manera. Messiaen, digamos que pone una cita del Apocalipsis, como englobando a todo el cuarteto, que es Apocalipsis de San Juan 10:1-7, Léela, por favor. y Sí. que para mí es como súper estremecedor. Sí, Dice, sí. dice, vi entonces otro ángel vigoroso que bajaba del cielo envuelto en una nube. El arco iris aureolaba su cabeza, su rostro parecía el sol y sus piernas columnas de fuego. Plantó el pie derecho en el mar y el izquierdo en la tierra. Levantó la mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, diciendo, se ha terminado el tiempo. Cuando el séptimo ángel empuñe su trompeta, el misterio de Dios llegará a su término. A mí esto me parece aterrador. Bueno, pero yo cuando la leí es como una imagen de Mazinger Z se me vino a mí, A ¿sabes? mí me- Como una especie de ¡buah! De estos guerreros. Pero el final se ha terminado el tiempo, cuando el séptimo ángel empuñe su trompeta, el misterio de Dios llegará a su término. Es como, wow. Esta fue como la cita de decir, uff, aquí realmente para mí, incluso después de haber leído cosas sobre el cuarteto de Messiaen, eh, y leer que efectivamente hay una carga espiritual, o sea, religiosa muy, muy alta, digamos que me niego, es lo que te decía la otra vez, ¿no? Para mí, ahí hay una cosa como más profunda y más humana, digamos en la música, que hace que esa obra sea muy especial, digamos. Sí, bueno, lo que te comentaba la otra vez de Nusrat Fateh Ali Khan, que también te hace llegar a estas dos, digamos, él trabaja desde lo espiritual, pero te llega Ya. desde otro lado también. Bien. Total. Mira, ya que has leído esto, porque el segundo movimiento, justamente él dice, de la primera y tercera parte muy cortas, evocan el poder del grandioso ángel que tú estabas hablando, con un arco iris encima de su cabeza, un pie en el mar y otro en la tierra. En la sección del medio hay armonías impalpables del cielo. En el piano, suaves cascadas de colores azul-naranja, encerrando en sus distintos carrillones la canción del violín y el violonchelo. Abrimos aquí un pequeño paréntesis, que Messiaen era sinestésico. Él veía colores, así también como Gheorghi Ligeti. Yo, en mi época de juventud, en donde mi vida pasaba por mi oreja exclusivamente, más que colores sí que sentía volúmenes, muchos volúmenes al escuchar música. ¿A ti te pasa algo por el estilo? No. Qué suerte, qué suerte que tienes. No. Vale. Bueno, vamos a escuchar, Víctor, si tienes el segundo momento de la pieza de Messiaen, donde vamos a hablar, es ese ángel del que justo nos leía Juan Pablo. Y es interesante porque el segundo movimiento tú también lo planteas, Sí, para mí entra interesante. Sí.
¿Tienes ahí a mano Cuéntanos de tú cómo has preparado el segundo movimiento, porque también entra... Sí, ahí para mí era, digamos que la cuestión dentro de todo siempre era generar unas estructuras para que los músicos pudieran hacer improvisaciones, porque Estamos dentro del jazz, no estamos nos dentro del olvidemos, jazz, claro. O claro. sea, la idea de todo era pues generar unas estructuras y unas armonías y unas cosas donde los músicos pues se pudieran eh, pues explayar, digamos. Entonces, de aquí lo que planteamos es un movimiento como muy intenso desde el principio, tal como más o menos ocurre en el original. Y sí que robo una melodía, que es una especie de frase Esta se me escapó. que es una melodía que es una frase que hace el clarinete, que aparece El leitmotiv eso es, que contábamos. Sí, sí, aparece sí. casi en todos los Sí, movimientos, lo sí. estás escuchando por ahí, y entonces aquí aparece, digamos, esa es como el centro de la melodía, digamos, nuestra. Pero sí, la idea se planteó como en El el ángel cuarteto. que pega el pisotón Era el sobre el mar, anuncio, ¿no? claro, es como que ahora empieza el mambo, por Hay que decirlo de se alguna acaba el manera. tiempo, ¿eh? Eso es. Vale. Víctor, vamos entonces a escuchar, por favor, sería el punto 2 de la pieza de Juan Pablo. Yo la verdad que no sé qué minuto es esto, lo tenemos Bueno, al apuntado. principio está bien si quieres. O bueno, no sé. Bueno. Sí, sí. Bueno, la frase que comentaba Juan Pablo es la frase que hace el saxofón alto, que está expandida, ¿no? 2 veces, y luego la tercera vez que la escuchamos es en el original, ¿eh? Sí. Me gustó mucho. Vamos a saltearnos el tercer y cuarto movimiento. En el tercer movimiento es el abismo de los pájaros, que en la obra original es de clarinete solo, que es el momentazo para todos los clarinetistas. Y el cuarto es el intermezzo, que, por cierto, a mí el intermezzo en la obra original, que por lo que yo leí, ya estaba escrito, es lo único que ya estaba escrito. A mí me parece un momento, ¿sabes? Como cuando salen los clowns en el circo para vamos a relajarnos un poco Sí, todos, como... que hay un vals incluso, pero el tuyo, en tu intermezzo, aparecen técnicas extendidas, aparecen multifónicos, o bueno, no recuerdo. Sí. Es más interesante, más arriesgado tu intermezzo que el de Messiaen en este sentido, creo. ¿Eh? Hombre, no sé si, Toma. no sé si más interesante, no, por favor, que no, no, pero claro, de ese movimiento, digamos, no, dentro de mi manera de entender la obra, claro, a mí no me cuadraba dentro del drama, Sí. pues que para mí es un drama todo esto, entonces claro, dentro del drama no me cuadraba, y entonces El original. el original, claro. ¿Verdad que suena ahí como, sí, Sí. es como... Sí, seguro tiene todo el sentido del mundo, pero para mí dentro de mi lectura no entraba, entonces pues hicimos, la idea está planteada como un intermedio de contrabajo, que es como una especie de contrabajo, pero claro, ellos ponen unos elementos ahí que lo hacen Exacto, bien, sí, como sí, más sí. oscuro, digamos. Sí, sí. Sí. Sí, para mí el intermezzo que plantea Messiaen es un descanso. Sí. Descansemos un poco, porque claro, nos preparamos para el quinto movimiento, que es uno de los 2 momentos en donde haces una cita literal, incluso respetando las alturas también, ¿no? Sí. Lo que canta el cello lo canta en este caso el saxo alto. Sí. Yo te diría, Víctor, que vayamos a escuchar directamente
la versión del Juan Pablo Balcázar Quartet. Y atención, mira, hoy, claro, escuchando esto, escribí, ahí donde estamos, una de las dos citas literales, incluso respetando las alturas, la bruma generada entre guitarra y contrabajo, y cuando entra el acorde y la banda es, oh yeah. Eso, es como entra el acorde y dices, ¡buah! Es que el acorde parece parece como si Radiohead entrara, incluso en la obra original, ¿eh? Sí, El sí, acorde sí. ya a mí me recordaba a Radiohead, era totalmente eso. Messiaen y Radiohead solamente en Casa América, señoras y señores. Casa América, Cataluña. Víctor, vamos a escuchar entonces, por favor, la versión de Juan Pablo Balcázar, ¿eh? De Momillas, ¿no? Claro. Vale. Bueno, fantástico este movimiento, tanto el de Messiaen como el del JPB Quartet, JPB Quartet. Y luego llegamos al famoso sexto movimiento, que es la melodía que silban los niños del original, ¿no? Que es realmente... es un unísono, casi toda la pieza, el sexto movimiento de Messiaen es un unísono, y donde realmente él se florea aquí en cuanto a la situación rítmica, ¿no? Dice, mira lo que dice Messiaen, espérate. Os aconsejo, amigas y amigos, en casa, si vais a escuchar el original de Messiaen, es una pieza programática, ¿eh? Leer sus prefacios, porque fijaros lo que dice para el sexto movimiento. Dice, palabras de Messiaen, rítmicamente la pieza más característica de todas, el fragmento más característico de la serie, el que silban los niños por las plazas. Los 4 instrumentos al unísono toman los aspectos de los gongs y las trompetas. Las 6 trompetas del Apocalipsis van seguidas de diversas catástrofes. La trompeta del séptimo ángel anuncia la consumación del misterio divino. Uso de valores rítmicos añadidos, ritmos aumentados y disminuidos. Música de piedra de formidable solidez. Irresistible movimiento acerado, enormes bloques de furia púrpura de helada embriaguez. Escuchad sobre todo el terrible fortísimo del tema por aumentación y el cambio de registro de sus diferentes notas hacia el fin de la obra. Así que os aconsejo que leáis estas cosas antes de escuchar la pieza de Messiaen, porque os va a ordenar la escucha. Pero no vamos a escuchar el de Messiaen porque nos vamos a quedar cortos de tiempo. Vamos a ir a escuchar directamente tu sexto movimiento, tu danza, que también rítmicamente tiene su cosita. Así que explícanos, por favor. Bueno, justamente era el movimiento más complejo rítmicamente de la obra original, y lo que hicimos fue un poco reproducir como una especie de unísono de un ritmo muy complejo que se iba a ir repitiendo y repitiendo, y sobre esa cosa circular que ya era difícil de por sí, pues la guitarra hace como un desarrollo de un solo así medio noise, digamos, de ruido básicamente, pero sí que hay una base rítmica como muy compleja de un compás de 7/8 con uno de 5/4, que para los que no sepáis música, pues es
es un ritmo complejo, digamos. Sí, que te... No se puede, bailarlo es difícil. Sí. Exacto. Es importante decir esto porque hay un doble juego en el Quatuor pour les fins du temps. Por un lado es el tiempo religioso del apocalipsis y demás, pero por otro lado Messiaen está jugando con el ritmo porque él estudiaba ritmos hindúes, ritmos griegos, entonces hay un doble juego con el título. Si te parece, Víctor, vamos a escuchar la versión de Juan Pablo Balcázar Quartet del sexto movimiento que se llama Danza en tu versión. Baila. Sobre tu versión y la obra maestra de Messiaen, pero claro, el tiempo es tirano. Pero tenemos un comentario de Pedro, nos has dicho, Pedro, ¿nos vas a decir cómo se pronuncia tu apellido o nunca? No, no lo voy a decir. Cristina dice, Cristina Rius, nos dice... Pregunta por la relación de los instrumentos en el de Messiaen y en el de Juan Pablo. Que te lo vamos a contestar ahora mismo, Cristina, pero que sepáis que luego del concierto del otro cuarteto para el fin de los tiempos que está aquí a continuación, hay una mini charla entre nosotros de 16 minutos donde hablamos de esto, pero lo vamos a expandir un poco ahora. Claro, Messiaen se encontró con los instrumentos que se encontró, con los instrumentistas que se encontró. De hecho, le trajeron un piano que fallaban algunas teclas. Hay una historia, hay una anécdota con el violonchelo que se fueron a la ciudad de Görlitz a comprarlo con el violonchelista, compraron el peor chelo que había ahí a mano. Es una formación de cuarteto, la de Messiaen, que contaba con la que contaba y no es habitual. Hay muy pocos cuartetos escritos con esa instrumentación. Y la de Juan Pablo Balcázar, también tiene una historia. Sí, realmente, a ver, no hay una correspondencia, digamos, no buscaba una correspondencia directa con la instrumentación. La cosa es que este grupo viene, esto es un grupo, digamos, que viene de antes, que tenemos algún otro disco grabado, y entonces, claro, la instrumentación estaba un poco cerrada, es un cuarteto de jazz moderno, digamos, con batería, contrabajo, saxo y guitarra. Y claro, en realidad yo lo que me planteé fue hacer esa música para este grupo. Digamos, no escribí la música de la nada y luego escogí a los músicos, sino que me planteé hacer una música para este grupo y para esa, porque quería esa sonoridad de esos músicos y de ese grupo, digamos. Y cuéntale a Cristina que ese grupo antes hacía versiones de... Claro, es un grupo que se llama Scruffy Backpacks y es un grupo que digamos, conecta un poco con toda la historia porque
porque es un grupo que se dedica, o bueno, toda la música que escribo para ese grupo se basa en pequeños plagios, Plagios. claro, en pequeñas, o sea, el disco que tenemos grabado, por ejemplo, es un disco como en homenaje a la música que a mí me gustaba en los noventas, al pop de los noventas, por decir de alguna manera. Entonces en ese caso, pues buscaba, hay, por ejemplo una canción de The Cure en la que yo cojo un riff de guitarra y sobre ese riff de guitarra pues lo robo y sobre eso hago una nueva canción, o una canción de Massive Attack y entonces pues cojo la línea de bajo, la armonía y yo genero otras melodías o lo que sea. Entonces pues digamos que el grupo ya tiene un poco y era una sonoridad pues muy especial. Entonces digamos que escribí la música pensando en ese grupo. Entonces por eso no hay digamos una correspondencia directa entre la instrumentación. Pedro tiene algo que... Recojo, ¿se escucha bien la voz? ¿Otra pregunta tenemos? Sí, tenemos 2 o 3 preguntas más. ¿Se escucha bien la voz, Víctor? Sí, perfecto. Pues tenemos a David Jacome, que celebra este sexto movimiento que acabamos de escuchar, el de la danza. Dice, bravo, Juan Pablo. También Grot Morel pregunta respecto de Messiaen, ¿se sabe qué respuesta tuvo de parte de los alemanes ese sonido tan de vanguardia para la época? Wow. Sí, Y hay junto sí. 2 o 3 comentarios más. Sí. Esa es una. Sergi Rovira pregunta, ¿hay alguna referencia a los textos en los que se inspiró Messiaen? Y también Grot Morel insiste, dice, ¿hay alguna relación entre los intervalos melódicos y armónicos de la obra de Messiaen con este otro cuarteto? Dice que lo encuentra muy marcada una estética yacera. Vale, sí. 4-5-T. No sé si quieres tomar el guante de la última de Grot Morel, porque claro, es jazz. Grot es Gerardo. Gerardo, es jazz, ¿no? Sí, claro. Realmente era, digamos que jamás pretendía hacer nada con respecto a modificar o hacer algo con respecto a la obra original, obviamente. Digamos que me interesaba el concepto general de la obra, el momento social en el cual se compuso y se estrenó. Y luego cuando descubrí pues la música, pues fue alucinante. Y entonces gracias a eso, pues me metí a coger elementos de cada uno de esos movimientos y generar unas músicas nuevas, básicamente. Pero claro, siempre teniendo como la dirección clara de que yo tengo un cuarteto de jazz, claro, y que necesito generar como unas estructuras para que los músicos se Puedan expresen, funcionar, se expresen claro. sobre esas Sí, sí. estructuras, digamos, de eso se trata el jazz, ¿no? Yo genero unas estructuras para que los músicos, pues, yo escribo como unas bases, yo pongo las bases, pero los músicos realmente son los que van a pintar por encima de eso cada actuación, ¿no? Entonces, claro que tiene unos tintes muy yaceros. Sin embargo, después cuando veáis el concierto, si conocéis la obra, realmente en cada uno de los movimientos quizás vais a poder decir, mira, esto lo robó de allí o esto lo cogió prestado de esta parte de la obra. A veces me basaba solo en la armonía, a veces me basaba en un giro melódico o en una melodía muy clara, a veces era una cuestión rítmica lo que me interesaba, entonces igual robaba los compases y un poco la armonía y entonces generaba unas nuevas músicas. Claro, hay que entender, claro, que el acercamiento es desde un punto de vista, digamos, no quiero acercarme ni mucho menos a tocar sí, a interpretar la obra de Messiaen para nada, claro. Comentarte, Juan Pablo, que Grot, Gerardo es uno, y Pedro, que también te había comentado, es uno de los argentinos que quedó confinado aquí que quedó atrapado, que estaba de gira por España y en plena pandemia se quedó en un pueblo, ya ni Wow. me acuerdo cómo se llama, sí. Y él estaba de gira con unos actores, él es músico y estaba de gira con unos actores, entonces hicieron algunas improvisaciones online, en fin.
Y Grot hizo otra pregunta en cuanto a las alturas. Bueno, sí, ya creo que te lo contestó Juan Pablo. Hay dos citas literales que son las dos alabanzas, las de Cello, el quinto movimiento y el octavo movimiento, que no hemos hablado del octavo porque nos falta tiempo, pero que ahí incluso se respetan las alturas. Y luego hay como cositas, ¿no? Los glisandos, hay un slide de guitarra que hace alusión a los glisandos del cello en el primer movimiento, lo que pasa en el segundo movimiento con ese, el motivo este de clarinete que atraviesa toda la obra, que está expandido, pero nos estamos poniendo muy técnicos porque todos los que están escribiendo son músicos. Sergi, ¿qué dijo Sergi Rovira? Los textos, ¿no? Ah, sí. Bueno, es el Apocalipsis de... Espérate, porque hay más de uno. Yo lo tengo, ¿tú lo tienes por ahí? El San que tú has Juan, me leído? parece que era. Es el de San Juan, capítulo 10, Apocalipsis. A partir de ahí, que por cierto, yo tengo una versión levemente distinta. Sí, a la tuya. porque luego estuve mirando traducciones y es porque a mí la traducción que me vuela la cabeza es la que te leí yo. Luego hay otras traducciones que suavizan todo y las palabras ya no significan lo que para mí significaba cuando, o sea, leí esto y luego escuché la obra y fue realmente muy impactante. Pero luego hay unas traducciones que no me generaban esta sí. cosa así, sí. Bueno, después, claro, Sergi, él se inspira en esto, pero luego cada prefacio de cada movimiento ya son palabras de Messiaen, ¿no? En donde hay mucho de su tema sinestésico, ¿no? De los acordes color lila, no sé cuánto, en fin. Pero bueno, son muy potentes. Yo les aconsejo escuchar la obra de Messiaen leyendo cada introducción, porque es una obra programática, bastante programática. Había más, ¿no, Pedro? Había... Bueno, nuestro amigo David Jacome que felicitaba por el sexto movimiento. Gracias, David. Todavía no sabemos cómo se pronuncia. Sí, Pedro había Strukel. una última pregunta Sí. que dice Félix Rodríguez de la Fuente. Teniendo en cuenta la importancia ornitológica de la obra de Messiaen, quería saber qué opináis de los podárgidos de Sri Lanka. Bueno, si tú no lo puedes pronunciar, Yo no lo puedo es muy pronunciar, difícil que siento. nosotros podamos opinar algo ¿Tenéis alguna opinión? sobre los que deben ser unos pájaros que cantan divinamente, ¿no? No conozco mucho de pájaros, realmente. Como antes le explicaba a Mila, digamos que la parte ornitológica de todo el trabajo de Messiaen, a mí no, de momento no me ha movido a escribir música. Juan Pablo, Pedro, creo nos quedan muchas cosas pendientes, pero claro, no podemos estar aquí. Yo para cerrar una última pregunta. ¿Tienes pensado volver a hacer este juego con alguna otra pieza del mal llamado mundo clásico? Sí, de momento no lo sé, de momento no. ¿Serás el Hurricane latino? No, que va. No, no sé, con este grupo, no sé, surgen ideas y es un grupo que es divertido porque se queda como en un letargo. Cuando hicimos el anterior disco, pues fue hace ya varios años y ahora habían 2 años que no había pasado nada y ahora de pronto pasó esto, esperemos que salgan algunos conciertos, pero seguramente otra vez volverá a quedarse ahí medio en stand-by y a ver cuál será la siguiente idea, no sé. Ya Bueno, veremos. nos quedan cosas pendientes. Yo quería hablar también de la sensación de cómo transcurre el tiempo. Los franceses tienen un tema con el tiempo. En Argentina también, según donde estés, el tiempo transcurre de manera distinta. Los gauchos tienen una manera. Quería meterme ahí en Colombia, en el realismo mágico. Nos quedan pendientes muchísimas cosas, pero el tiempo es el que es, ¿no, Pedro Strukel? No sé si quieres venir aquí a despedirte con nosotros. Sí, muy bien. Bueno, quería simplemente agradecer vuestra presencia, la de ustedes, donde estén en distintos puntos del planeta. Ah, sí. Sí, estamos bien, estamos en directo y todo va muy bien. Bueno, y Hola, Sergi. podéis, como los vídeos y el del concierto quedarán subidos en YouTube, a través de esos vídeos
se pueden generar comentarios y vínculos. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos seguimos viendo. Feliz fin de año.